Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Leemos lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dejó clara la diferencia que existe entre relación y religión. Algunos estudiosos de la palabra religión, dada su amplitud de aplicaciones, han dicho que viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. Es decir, que la religión tiene como propósito volver a unir al hombre con Dios. Eso es lo que se define como religión. Y todo aquello que intenta hacer esta reunión la hemos llamado religión. Todo aquel intento de unir el hombre con Dios le llamamos religión. De ahí que en el mundo existen muchas religiones, estilos, maneras, ideas, conceptos, formas que intentan unir al hombre con Dios. Pero vean, observen un detalle. La religión busca unir al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad toda sabe que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Toda la humanidad sabe que hay una separación entre Dios y el ser humano por causa de nuestros pecados. Por eso hay necesidad de religión, de tratar de volver a unir a los hombres con Dios. Pero la realidad es que no han podido ni han logrado las religiones restaurar su relación del hombre con su Creador. Ninguna de todas las religiones existentes ha logrado hacer esta reunión entre el hombre y su Creador. Porque lo único que puede volver a unir al ser humano con su Creador es una persona, no una religión, entendiendo como religión la serie de normas, de reglas, de principios, de práctica que tienen que cumplirse o hacerse para poder llegar a tener esa reunión con Dios o restablecer aquella relación perdida con Dios. Por eso es que lo único que puede volver a unir al ser humano con su Creador es una persona, y esta persona es el Hijo eterno de Dios. La persona de Cristo Jesús es la única que puede restaurar la relación, óigalo, perdida entre el hombre y Dios. ¿Qué fue lo que se perdió?
una relación. ¿Cuál es la diferencia entre religión y relación? Que la relación es una unión, donde la religión no puede, porque son normas, principios, prácticas, costumbres, mandamientos que no llegan a restablecer la relación con Dios, porque la Sagrada Escritura dice que solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de todo pecado, el pecado del hombre, y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que Dios perdona al hombre de su transgresión, de su rebelión, de su desobediencia, y esto permite que se vuelva a restablecer aquella relación que se había perdido. Por eso podemos decir que ahora sí, podemos decir que la única religión que une al hombre con Dios, llamémosle así, es Cristo. La única religión que une al hombre con Dios es Cristo Jesús. Algunos dirán, entonces, pastor, entonces el cristianismo es la religión que salva. Bueno, si estás pensando, como lo estamos diciendo, que esa religión es Cristo, que estás confiando en Cristo, entonces los seguidores de Cristo son los cristianos, pero no son los seguidores de Cristo los que te salvan, sino volvemos otra vez, es la relación con Cristo. Y si el cristianismo te lleva a tener una relación con Cristo, entonces el cristianismo salva, y es una religión que presenta al Salvador. Amén, amén. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4, versículos 10 al 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dice, está bien. Hechos 4, 10, yo estoy saltándome hasta el 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow! ¡Qué declaración tan fuerte y tan poderosa! Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es religión, no es un grupo, no es una institución, es una persona en la que nosotros podemos ser salvos, y esa persona es predicada por todos aquellos llamados cristianos. Por eso leíamos al inicio del mensaje, decíamos que Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos dejó claramente la diferencia entre relación y religión, porque el título del mensaje es la diferencia entre religión y relación, que es la que estamos analizando y viendo. Pablo escribió, y volvemos a leer en 1 Corintios 2, ahora nada más los versículos 4 y 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder
de Dios. Pablo estaba diciendo que su predicación no había sido dada con palabras de sabiduría, con palabras que trataran de convencerlos, con argumentos teológicos, con argumentos de razonamiento para poder convencer a la gente de que Cristo era. Y dice, además, palabras de sabiduría, sino con demostración, fíjense, dice, sino con demostración de la presencia del Espíritu, por tanto, de poder. Para que la fe de los corintios no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí es donde encontramos a los corintios, que los corintios era una ciudad, eran los que habitaban una ciudad llamada Corinto, que estaba en la provincia de Acaya, que era la provincia más inferior o al sur de lo que es toda la aldea o el territorio que se llamaba Macedonia. Ahora lo conocemos por Grecia. Todo lo que era Grecia, la parte inferior era Acaya, y era una especie de terrenos que tenían un lago, por un lado agua, entraba agua de mar, y en medio estaba la capital de Corinto. Todo el comercio del oriente pasaba por Corinto, todo el comercio del poniente pasaba por Corinto. Los que venían del norte bajaban hacia Corinto, los poquitos que vienen del más al sur pasaban a Corinto. De tal manera que en Corinto se encontraba aproximadamente, decían que era una ciudad de mínimo 500,000 de habitantes. Para aquel tiempo era una gran ciudad, una muy grande ciudad. De tal manera que ahí concurrían gentes de todas las naciones. Había judíos, había griegos, había cretenses, había sirios, había de la Europa que venían de Italia, que venían de otras naciones del norte de Europa. Y bueno, encontrábamos de todo tipo de naciones, de egipcios, partos, medos, elamitas, que estaban en esa ciudad de Corinto. De tal manera que era una ciudad que además era conocida por su gran cantidad de gente flotante, que llegaban barcos, llegaban caravanas, entraban, salían, y había un movimiento económico tremendo, pero también había una gran corrupción, porque habiendo tanto dinero y tanta gente que venía con diferentes costumbres, también se conocía a los corintios como los fiesteros, los que nada más se la pasaban en la borrachera, en la diversión, ahora sí que en las cantinas, en todo lo que se podía pensar. Los corintios estaban muy determinados por eso. Pero también era una gente que, debido a tanta universalidad de personas, eran muy cultos. Y si ustedes se acordarán, Atenas era la capital de toda Grecia. Ahorita estamos hablando nada más de una ciudad importante del sur de Grecia, que era Corinto, de la provincia de Acaya. Pero en Atenas, Pablo llegó a predicar. Y dice que cuando llegó a predicar, encontró una avenida donde había estatuas de diferentes dioses que había en todo el mundo antiguo. Tenían dioses de Egipto, dioses de Italia, dioses de Europa, dioses de los hunos, dioses del oriente, dioses del sur, del África del sur, y ahí tenía dioses, y tenían su estatua. Y dice que él, recorriendo aquella calle, vio un monumento que estaba vacío y que decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Quiere decir que los los atenienses, los griegos, tenían el conocimiento de muchas religiones, muchos intentos de que el hombre se comunicara con Dios. Y para no fallarle, los griegos tenían un altar
para cada dios que ellos tenían conocido. Y por si las moscas les fallaba alguno, pusieron uno que decía: un altar al Dios no conocido. Y entonces Pablo dice, bueno, de ahí se agarró, porque Pablo al fin de al cabo era un judío sumamente preparado, culto, era muy culto, de tal manera que él hablaba perfectamente el griego, hablaba el hebreo, hablaba el arameo y no sé cuántas lenguas más hablaría. Porque lo importante está que él se había criado a los pies de Gamaliel y estaba con una cultura, un conocimiento de la palabra. Y vuelvo a repetirles, en aquel tiempo y todavía hoy los niños judíos les hacen aprenderse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria, más los Salmos, más otros libros de memoria. Entonces Pablo se sabía aquello tremendo. Entonces cuando él vio eso, dice que se presentó en aquella roca tremenda que se llama el Areópago y empezó a predicarles: varones atenienses, ustedes que me ven, he visto que ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes no conocen, yo les empiezo a predicar de ese Dios. Entonces empezaron a ponerle atención, porque era el Dios que no conocían, y predicó a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue en Atenas. Pero ahora lo encontramos ahora en Corinto. Y en Corinto llegó él la primera vez, y entonces ya ahora les manda. No tuvo muy buen recibimiento, pero ahora en esta carta, en esta primera carta que ya le escribe a la iglesia que ya había fundado él en Corinto, y les manda y les dice que él había llegado a predicarles el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. No se las había llegado a predicar como ellos esperaban, con palabras de sabiduría, con palabras de ciencia, con palabras de mucha teología, con mucho fundamento, porque si algo tenía Pablo, podía haberles hablado de Moisés, de Abraham y de todas aquellas cosas. Y dice: me propuse no hablar otra cosa entre ustedes, para no llenarlos de palabras de sabiduría y empezaran a tener confianza en los hombres, o sea, que pusieran su fe en mí. Sino, no me propuse que me vieran a mí, no me propuse que vieran mi sabiduría, no propuse que vieran mi conocimiento, sino que pusieran atención al mensaje que yo les estaba trayendo. Y no me puse saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, les presentaba a Jesucristo, pero con el ministerio completo y total para el que había venido al mundo a entregar su vida en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante la disertación que hace, y ahí vemos precisamente la diferencia entre una simple religión y la relación que él les presentó a los corintios. Estamos hablando ya a los hermanos corintios, a los hermanos creyentes que formaban parte de aquella iglesia, porque ellos habían entendido que tenían muchas religiones antes de que llegara Jesucristo, pero que ellos ahora estaban experimentando una relación basada en la persona de Cristo, y esta mostrada con el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que los corintios experimentaron la predicación de Pablo, pero mostrada con milagros, con señales, con prodigios que mostraban que el Espíritu Santo estaba con él y que Cristo estaba vivo, haciendo milagros, obrando en toda aquella persona que lo cree. Y hacemos una pequeña reflexión diciendo que la religión está fundada en la sabiduría humana, en el conocimiento de la conducta, de las emociones, que la religión trae principios, trae normas,
trae leyes, trae mandamientos que cambian algunas conductas del hombre. Le ayudan. Las religiones entre sí, todas tienen algo ético, moral, que podemos decir es que esta religión pues no es tan mala porque tiene esto bueno y tiene esto bueno. Algo cambian del hombre, algo lo benefician, pero nunca van a transformar el corazón ni los pensamientos del ser humano. Cambian conductas, cambian circunstancias de cómo llevarse entre ellos, cómo llevarse en la familia. Todas las religiones tienen algo de bueno, por eso ha sido la trampa del diablo. Pero no cambian ni transforman el corazón. Solo Dios con su poder puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Dios con el poder de su palabra puede desplazar las tinieblas y llevarte con su luz al camino de la verdad. Por eso dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, la palabra es la que trae luz en nuestras vidas. Es la palabra, es la que puede quitar y desplazar el engaño, la mentira con la verdad. Su palabra es verdad y su palabra es poder. Solo Dios con el poder de su palabra y de su amor puede quitar, puede desplazar al odio, el rencor y sanar las heridas y el dolor que hay en el corazón que nos han hecho las ofensas. Y muchas veces de las personas que más amamos, y muchas personas viven con esas heridas donde no pueden perdonar, y por eso su relación no se restablece, y no se restablece con las personas, pero tampoco con Dios, porque Dios dijo que tenemos que perdonar para que nosotros seamos perdonados. Quiero que escuches eso. Esa es la grande diferencia entre una religión que te puede decir, bueno, ahí te la vas llevando. No, Dios va al centro del corazón y dices, ¿quieres que yo te perdone tus pecados? Entonces tienes que perdonar las ofensas que te hayan hecho a ti. Qué fuerte, pero es una relación entre Dios y nosotros. La diferencia entre una religión a una relación. No hay una relación con el Dios vivo. No hay una relación con ese Dios que buscas, porque tú no has querido perdonar a aquella persona. Y tristemente a veces no queremos perdonar a nuestros esposos. No son muy dignos del perdón, pero hay que perdonarlos. O a las esposas. Tú dirás como varón, es que mi esposa no es una perita en dulce. No, a lo mejor es un limón echado en vinagre. Pero lo importante es que tenemos que perdonarlas, porque si no, Dios no te va a perdonar a ti. Yo sé que, como dice la canción, que no sé si la cantaba Pedro Infante, ya ni conocen a Pedro Infante muchos. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Es cierto, no somos perfectos y siempre tenemos algo que nos tienen que perdonar, porque nosotros ofendemos de palabra, de acciones, de gestos, ofendemos con nuestros pensamientos. Por eso es que solo Dios, que es Cristo Jesús, da vida a los muertos, los que están muertos en sus delitos y pecados. Él salva de la muerte eterna, que es pasar la eternidad en el infierno. Solamente Jesucristo da vida eterna para estar con Él en el cielo.
Todo esto es producto de una relación y no de normas, de reglas que la religión nos ha puesto. Porque tú puedes pensar y decir, bueno, vamos a los 10 mandamientos, es cierto. Son normas que están en la palabra de la religión cristiana, de la religión judeocristiana, donde dice, no adulterarás. Bueno, y tú no adulteras. Y dices, no robarás. Bueno, yo no robo. Pero dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y eres un chismoso, una chismosa de aquellas. Y estás hablando. Entonces yo quiero que volvamos a lo que es la ley, la religión. La religión como tal no salva. Porque podrás portarte muy bien en algunas cosas, pero en otras no puedes cumplir. Por tanto, la misma ley nos condena, porque la misma ley dice que el que guarda todos los mandamientos, pero falla en uno, es culpable de todos. ¿Cómo? Si yo nada más robé, ¿soy culpable de haber matado a una persona? Sí. ¿Pero cómo? Bueno, sencillo. El que roba un peso es un ladrón. El que roba 10 millones de dólares es un ladrón. Ante Dios, tú eres un ladrón. Y eres un delincuente. Estás bajo juicio. Y la paga del pecado es 1 o 10,000. O sea que si cometo 10,000 pecados, ¿me voy a ir al infierno igual que el que cometió uno? Sí. Porque eso dice la ley. El que es culpable de uno, se hizo culpable de todos. ¿Ya ves la diferencia entre tener una religión, cumplidores de morales, de principios, de éticas, a tener una relación con el Salvador? Porque la misma ley dice, la paga del pecado es muerte, pero Dios proveyó la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso vemos que todo esto es producto de esa relación con el Hijo de Dios y a través del poder del Espíritu Santo que fluye a través de su palabra cuando es predicada y es creída por los seres humanos. La religión quiere mantener a Jesucristo mostrado como un hombre muerto, colgado en una cruz, con sangre en su cara, en sus manos y en sus pies. La religión quiere ponerte a Jesucristo colgado en una cruz con su corona de espinas todavía. Te lo presenta la religión como un Jesús, un Cristo derrotado, vencido, muerto. Eso es lo que nos presenta la religión. La religión nos quiere mostrar a Jesús también como un bebé recién nacido en un pesebre, al que en Navidad le cantamos villancicos. Saca niño, niño, y era como la rama a llevarlo a pasear y a llevar al niño allí. Bueno, como yo no nací en eso y no me lo recuerdo mucho, pero ahí lo he escuchado. Pasaban por la casa aquí cuando estaban Daniela y eran chiquillos, pasaban ahí tocando los de la rama, y en esta casa bien bendecida, y andaban. Él sí se la sabe, dice, porque se iba a pedir dulces. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vemos que el enemigo que es astuto como lo que es, el enemigo es astuto porque es una serpiente. Él no quiere, el diablo no quiere que veamos a nuestro Señor Jesús propinándole una derrota más grande, la derrota más grande de
toda su existencia como diablo, porque la derrota que le implicó el Señor Jesús a Satanás es por toda la eternidad. El diablo fue derrotado eternamente y para siempre, porque el Jesús que no quiere presentar la religión del bebito, al Jesús que está crucificado, al Jesús que está derrotado, a un Jesucristo débil, enfermo, no quiere que nosotros veamos al verdadero Jesús. Porque Jesús resucitado no es un hombre indefenso, no es un hombre débil, no es un hombre colgado en una cruz, ni es un pequeño bebé. El Señor Jesús, Él está resucitado, victorioso, con todo su poder y autoridad, porque cuando Él resucitó, rompió el poder de la muerte por la eternidad y subió al mismo lugar donde estaba presente, bajó a donde estaba el Satanás, donde tenía las llaves de la muerte, y le arrebató aquellas llaves y se levantó victorioso, y la muerte no lo pudo retener, y aquella tumba se hizo a un lado, y el Señor Jesús resucitó de entre los muertos victorioso, y el diablo se estremeció y la eternidad se cimbró, y todo el mundo y el universo tuvo que conocer que el Hijo eterno de Dios había resucitado. Y por eso nosotros vemos que Jesucristo, como Hijo de Dios, es capaz de salvar, de sanar, de liberar y de soltar a los oprimidos por el diablo y sus demonios, porque servimos a un Dios todopoderoso, y ya no hay nada que Él no pueda hacer. Él puede sanarte, Él puede liberarte de tus tormentos, Él puede liberarte de tus adicciones, puede sanar tus heridas en tu corazón, puede darte el poder para que perdones a aquellos al que no has podido perdonar. Muchos de nosotros estamos a veces enfermos porque no hemos querido perdonar, y eso se ha demostrado aún científicamente, que cuando las personas han perdonado a aquellas que los habían ofendido, empezaron a sanar de gastritis, de cánceres, de hipertensión, de tantas cosas, solamente por el hecho de haber perdonado. Tal vez no tenían la relación con Jesucristo, tal vez no tenían la relación con eso, pero por el hecho en el mundo espiritual de haber perdonado, aunque no creyeran en Jesús, ellos comenzaron a sanar. Porque el odio, el rencor, la amargura destruyen a todos los seres humanos. Y el Espíritu Santo tiene el poder para destruir la mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa que no te cambia, que no te transforma, que no te libra de la posesión o de la opresión del enemigo. Dios habló proféticamente allá en Isaías 10:27. Le habló al pueblo a través del profeta Isaías, y vean lo que le dijo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¡Wow! Y vean otra vez: acontecerá que en aquel tiempo, acontecerá que en aquel tiempo su yugo. El profeta estaba hablándole al pueblo de Israel y a las naciones. Les estaba hablando, diciéndoles: el yugo que Satanás ha puesto sobre tu cuello. ¿Sabían ustedes que el yugo es un tronco de madera que se ponía sobre los bueyes? Normalmente se ponían 2 bueyes para arar, y ese yugo los amarraba al otro buey para que caminaran juntos, y si uno se te quería mover, como estaban amarrados a sus cuernos, les dolía, les podía fracturar sus cuernos.
de tal manera que tenían que caminar juntos y no podían quitarse ellos ese yugo. Pero aquí el profeta está hablando de la nación de Israel. Vuelven a poner la cita, por favor. Y acontecerá que su carga será quitada de tu hombro. El yugo que había puesto, ¿quién? La carga que había puesto, ¿quién? El diablo. Y está profetizando el profeta que esa carga que el diablo había puesto sobre nuestras vidas será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, de tu cuello, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Profetizado que Jesucristo iba a venir a liberarnos, que iba a venir a libertarnos, a quitar todas las cargas que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Por eso dice ahí la profecía que la unción es la gran diferencia entre el espíritu de religión y el espíritu de relación con el Dios Todopoderoso, que es Jesucristo el vencedor. Porque la unción es la manifestación del poder de Dios Espíritu Santo. La unción es el fluir del poder de Jesús para tocar las vidas de todos aquellos que vienen a Él con fe, creyendo, confiando en su amor y en su poder, para sanarlos, para liberarlos de las manos del enemigo. La unción en Jesús, nuestro Señor y Dios, es la que menciona Lucas 4:40 y 41. Y dice, vean ese poder de unción que estaba en Cristo. Dice, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también, menciónenlo, salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Y la palabra Cristo simboliza en griego lo mismo que Mesías en hebreo. ¿Qué significa Mesías? El que bajó del cielo, el que desciende del cielo, el de la promesa, el que vendría del cielo. Por eso cuando decían el Cristo, estaban diciendo el que descendió del cielo, el Mesías prometido, el que estábamos esperando. Por eso ellos no creyeron eso, y muchos de la nación de Israel se perdieron la oportunidad de todos aquellos que sí confiaron en Él, que sí creyeron en Él, y que aquella manifestación de la presencia del Espíritu Santo en Jesús, porque cuando Él se bautizó en obediencia a la palabra, dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Él. En ese momento vino ya no la unción, ya no la presencia, porque Él ya estaba siempre con la presencia del Espíritu. En ese momento vino la unción, que quiere decir sobre de Él, para comenzar su ministerio. Y el primero tarea que Dios le dio, dice que el mismo Espíritu que estaba en Cristo lo llevó al desierto, y durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después de ese tiempo, el diablo, Satanás, se acercó para tentarlo. Lo tentó en 3 veces, en 3 diferentes ocasiones, y él salió vencedor, salió victorioso. Y luego dice la Sagrada Escritura que cuando terminó la tentación, venció a Satanás, y entonces se fue a hacer su ministerio. Y dice la Escritura, y volvió en el poder del Espíritu Santo para hacer lo que acabamos de leer, hacer la obra de sanidad, de salvación,
de demostración de poder y de autoridad en el Espíritu Santo. Por eso encontramos ahora al apóstol Pablo diciéndole a los de Corinto: porque yo no rehuí hablaros del Señor, pero no lo quise hacer con sabiduría, con inteligencia, con audacia, sino quise hacerlo para que vieran ustedes el poder del Espíritu Santo en medio de ustedes. Y aquel ministerio que él hizo en Corinto fue de grandes señales, prodigios y milagros. Por eso Jesucristo nos envió a nosotros también como hijos suyos para que impongamos las manos sobre las personas y sobre ellas se va a desatar su poder para sanar, para liberar, para consolar, para restituir, para restaurar, para romper cadenas y destruir yugos, para provisión y para protección. Por eso Hechos 1:8 nos lo dice cuando Jesucristo ascendió al cielo y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora quiero decirte una cosa: el Espíritu Santo vino o viene sobre todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Y en esta noche va una pregunta importante. De todos los que estamos aquí, los que han abierto su corazón al Señor Jesús, estos o ellos o ustedes son los que han recibido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Porque la Biblia dice que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, Él entra y viene a vivir dentro de nosotros. Y en ese momento el Espíritu Santo viene y el Señor Jesús trae al Espíritu y lo pone sobre nuestras vidas como un sello. Dice que son como las arras que Dios puso en nosotros. Por eso es que yo quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos de ustedes ya han recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Dios, su Señor y su Salvador? Levanten su mano ahí donde están. Los que lo han recibido como su Señor, su Dios y su Salvador. Bájenla. Ahora quiero hacer una invitación, porque hay unos muy pocos que no levantaron su mano. Y si no levantaste tu mano, quiero decirte que te felicito, porque eres honesto, reconociendo que no le has entregado tu vida a Jesús. Pero Jesús no quiere que salgas de aquí con una religión, sino que salgas de aquí con una relación personal con Él. ¿Cuál es esa relación personal? Que tú le abras tu corazón, lo invites a entrar, y Él va a entrar a tu vida, va a entrar en tu cuerpo. Y entonces vas a tener una relación de Él como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador. Y tú vas a ser llamado hijo de Dios. Ya vas a tener una relación con el Dios Altísimo y con Jesucristo como tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Esa es la diferencia entre tener religión, sino que ahora vas a salir con salvación, con el perdón de tus pecados. Por eso es necesario decirle a Jesús: Señor Jesús, pon atención, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo el mal que he hecho. Quiero abrirte mi corazón y quiero invitarte a entrar para que tú me limpies y me perdones todos mis pecados con la sangre
que tú derramaste en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El peor pecado que hayas cometido no se queda afuera del perdón de Dios. Todo lo que hayamos hecho, por terrible que haya sido, por ese remordimiento de conciencia, por ese sentido de culpa que traes, Dios te dice en esta noche: yo te quiero perdonar, dice Jesús, con mi sangre preciosa te limpio de todos tus pecados. Si ese es tu caso y no has hecho esta decisión por Cristo, yo te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas esta oración. Dísela al Señor. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo. Es más, Señor, yo sé que tú conoces todos mis pecados. A ti no se te oculta nada. Y hoy me arrepiento de todo ello. Te pido que me perdones. Te abro mi corazón y te invito a entrar. Entra, Señor, a mi vida y límpiame con tu sangre todos mis pecados. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, como el Señor, como el Rey de mi vida, pero más como el Salvador de mi alma. Ahora sé que eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque ahora también sé que mi nombre permanece en el libro de la vida por toda la eternidad. Amén. Dale un aplauso al Señor fuerte. Si alguno de ustedes no levantó su mano cuando les pedí que lo levantaran, esta es tu oportunidad que Dios te ha dado. Todos puestos de pie, todos puestos de pie. Pero voy a pedirles a aquellos que hicieron esta oración recibiendo a Jesucristo por primera vez. Dios te ha dado la oportunidad de ahora de ser perdonado, de ser salvo, de ser un hijo de Dios. Y Dios quiere que yo ore por ti, que te bendiga, bendiga tu hogar, bendiga tu familia. Si tú hiciste esta oración, señálamelo levantando tu mano para que yo ore por ti. Levántala así en alto. Si tú no habías recibido a Jesucristo en tu corazón y lo has hecho por primera vez, Dios te bendice. Dios te bendice. Muy bien. ¿Alguien más? Voy a pedirles que pasen acá al frente rápidamente. Pasen al frente. No les dé pena. Denles un aplauso. Se necesita valor. Se necesita valor para hacerlo públicamente. Porque el Señor es muy claro. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si hizo esta oración, no te quedes en tu lugar. No te quedes en tu lugar. Pasa al frente. Que resucitó. Te felicito. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Tienes el perdón de tus pecados. Tienen la vida eterna y vamos a ir al cielo. Jesucristo está dentro de ti. Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. Cierren sus ojos, voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este niño, a estos jóvenes que hoy se han entregado en tus manos. Señor, ahora ellos como tus hijos, ellos deben de saber que son tus hijos y tú eres su papá. Ellos pueden venir a buscar tu presencia en cualquier momento. Señor, háblales, llénalos de tu paz, bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Y a este niño, bendícelo en su escuela, bendícelo en sus estudios, bendice a sus papás también.
En el nombre de Jesús, llénalos de tu gozo. Y si alguno de ellos está enfermo, sánalo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Les van a dar un abrazo. Voltéense, voltéense. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Lucas 4, 40, 41. Lucas 4, 40, 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En esta noche yo quiero invitarte. Si tú tienes algún diagnóstico de enfermedad, alguna necesidad de sanidad, hoy es el momento de pasar al frente. Pero también quiero mencionar otros asuntos que el Señor quiere que tú escuches. Él está aquí y no quiere pasar ni un día sin bendecir a sus hijos. Él está aquí con su poder para sanar, para liberar, para consolar, para restituir lo que el diablo te ha robado, para restaurar las relaciones en tu familia, en tu hogar, para romper cadenas y destruir yugos de adicciones, del juego, a la pornografía, al alcohol, a las drogas, para ayudarte en tu escasez, dándote provisión y protegerte de aquello que te ha dado temor. Hoy está aquí para obrar milagros, y este es el momento en el que vamos a pasar según tu necesidad. Si tienes a alguien enfermo, alguien pendiente, pasa, intercede, pide y recibe. Yo sé que hemos estado pasando, pero aquel que siente en su necesidad es el Espíritu Santo, el que nos trae para obrar en nosotros aquella petición que hemos estado haciéndole al Señor. El milagro puede venir en cualquier momento, en cualquier instante. El Señor Jesús está vivo y está aquí con nosotros. Se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre
hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que Jesús. Que Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes, con una palabra será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar tu nombre, exaltar al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar su nombre, al que vivo está, al Dios de milagros. Sanador, haz los milagros en este lugar, derrama de tu unción y buen aceite, una palabra y seremos sanos. Ven a este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar y en mi corazón. Construye tu casa, ven a este lugar, a mi corazón, que sea tu casa, ven a este lugar.
lugar y a mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar y en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, tu casa, oh Dios. Voy a adorar tu nombre, exaltar al que vivo está. De milagros. El apóstol Pablo, cuando le habló a los corintios, les dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, para que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esta noche, recuérdense, no estamos en religión, estamos en una relación con el Dios vivo, que todos los días está obrando milagros, que todos los días está haciendo señales. Pero lo precioso de la meditación de esta noche es que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él está vivo y Él nos mandó para que nosotros pusiéramos manos. Tú puedes poner manos, tú puedes ser de bendición, pero nuestra fe no está puesta en el pastor, ni en fulano, ni en sutano, sino en Jesucristo, el Espíritu Santo que está aquí, el que nos da la unción, el que está obrando esa señal, el que está obrando este milagro, el que te tocó, el que te hizo sembrar, el que te hace entender que tú viniste delante de Él y Él te respondió y te dice: yo ya estoy obrando en tu petición. Sal con confianza, con gozo, con alegría, porque solamente Cristo transforma nuestros corazones. Solamente Jesucristo crucificado y resucitado entre los muertos, el que vive, es el que transforma vidas y bendice situaciones financieras, el que trae consuelo, el que trae paz, el que rompe cualquier yugo. Créelo y sale en victoria. Y esta noche ha sido una noche de grande bendición. Yo los bendigo en el nombre de Jesús.